Ya por aquí ingresando a nuestras redes sociales, tanto el Facebook como nuestro canal de YouTube. A veces en YouTube hay algunos problemitas, como que a veces entra, a veces no. En Ahí el está, Face, en el Face. perdón, en el Facebook. Así que cuando usted no ve ahí la entrevista en el Facebook, váyase de una vez para nuestro canal de YouTube. Y es más, hasta lo puede proyectar ahí en el tele, si Sí, está en la qué casita. chiva. Sí, ve, de una vez. Entonces, tiene muchas opciones. Así que no se quede ahí como, uy, es que en el Facebook, no, váyase para YouTube de una vez y ahí le sirve para que pueda tener todos los detalles de las entrevistas que tenemos todos los días acá en la revista Vida y Esperanza. ¿Usted sabía, Mau, usted sabía que el día de ayer, ¿qué se celebró? El día de ayer, aparte de mi cumpleaños. No, algo importante. Ah, ok, entonces. Algo con la audición. Perdón, ayer que estamos hoy y nos tragamos un payaso. Comimos mucho queque. Sí, el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Audición y es por eso que hoy queremos darle a las personas. La audición es tan importante que usted se da cuenta de lo importante que es hasta que se le taponea un oído, por ejemplo. Y usted dice, Sí. no oigo, y uno entra como en sofoque, ¿verdad? No escucho. Bueno, ahí nos damos cuenta de lo importante que es y hoy por eso le queremos dar recomendaciones para cuidar la audición según las edades. Así es, y para ello hoy tenemos el placer de tener con nosotros acá en el set a Silvia Bonilla, que es máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Bienvenida. Muy buenos Doctora, Un días. ¿cómo le gusto va? tenerla aquí con nosotros. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes ya desde tempranito. ¿Verdad? ¿Madrugó usted, doctora? ¿La Yo vimos madrugo temprano? mucho, Tempranito, sí, sí, la Qué vimos. dichosa. Pero ¿Le, aquí le estamos gusta ya. madrugar? Sí, me Sí. gusta mucho Qué madrugar, dichosa. aprovechar el tiempo, Eso, ¿verdad? eso La es lo productividad primero. Eso sí, me parece muy bien, muy bien. Bueno, aquí la tenemos ya chineada con su cafecito, Así, ¿verdad? como Para que se siempre, sienta como en delicioso casa. ese cafecito. Y con la orejita. Aquí tenemos a Sono. Sono, ¿le puso usted? Sí, pongámosle sono, es que por aquí estaban sugiriendo que le pusiéramos un nombre Ningún nombre. a la oreja. orejita, que Sí. es siempre mi compañera, para ayudarles a ustedes a entender un poco cómo se escucha, ¿verdad? Cómo ¿Verdad? escuchamos nosotros. Claro. Porque nosotros no nos imaginamos cómo es que funciona el oído y como lo estaba diciendo Nubia hace un ratito, hasta que nos pasa, hasta que tenemos un problema para percibir, nos damos cuenta y decimos, hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no estoy escuchando y incluso hay personas que entran en pánico Sí. y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, pucha, o sea, de verdad, ¿Qué tan importante? qué tan importante es, cómo una persona necesita escuchar para comunicarse. Sí, qué interesante porque cuando vemos aquí a la orejita, Todo lo que hay. es todo un mundo, doctora. O sea, Sí. usted ve la orejita aquí por fuera, digamos, si la viéramos solo así, no nos damos cuenta que dentro Exacto. de ella hay todo un mundo ahí impresionante donde cada cosita es sumamente importante. Y no solamente eso, que en micromilisegundos nosotros ahorita todos estamos haciendo ese proceso de escuchar, porque generalmente nosotros pensamos, y en las fábulas, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? En los dibujos animados que veíamos de chiquitillos, que el sonido entraba por aquí, incluso pensábamos que se comunicaba por dentro, ¿verdad? Sí. Y veíamos los dibujillos animados donde pasaban el pañito para limpiarse de un lado para el otro, pero eso no funciona así, tenemos dos oídos completamente separados, dos sistemas auditivos y que tienen que hacer todo un viaje del sonido para llegar hasta el cerebro y en realidad cuando llega hasta el cerebro es que nosotros entendemos qué es lo que estamos Ay, qué Y escuchando. todo es importante y también muy delicado, ¿verdad? Correcto. A la hora que tal vez nos metamos a algo, y como los niños, por ejemplo, que a veces ahí son medios traviesillos Ay, y se sí, pasan siempre metiendo se meten cosillas. cosillas, sí. Bueno, y un dato curioso que tal vez en casa no sabían, y yo no sé ustedes chiquillos, antes a nosotros en la escuela nos enseñaban acerca de los sentidos y nos enseñaban las estructuras del sistema auditivo. Dentro del oído tenemos el huesito más chiquitito del cuerpo humano. Ay, no. El más chiquitito, es súper chiquitito y se llama estribo. Y forma parte de este sistema de transmisión que consiste en pasar el sonido del aire, como lo estamos escuchando, hasta la parte interna en el cerebro. Aquí se ve. Sí, aquí se ve, aquí lo tenemos. Estribo. Se El llama estribo. estribo, exactamente. Ahí. Aquí tenemos, si nosotros vemos acá la orejita, tenemos la oreja que es la que capta como una antena el sonido, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos la orejita por acá, el Ahí pabellón está, ahí está. auricular, Ajá. ¿verdad? Luego el sonido viaja por el conducto, que este conducto es completamente cerrado con excepción de la entrada. Aquí es en donde se forma la famosa cera o Ajá. cerumen, ¿verdad? Que todo el mundo le tiene asquillo y quiere quitarla, Ajá. pero debería estar ahí para protegernos. A ver. Al final de ese conducto tenemos la membrana timpánica o el tímpano. Cuando la gente dice, uy, se me reventó el oído, es porque aquí Esa esta parte membrana es- se rompió. Ahí está el tímpano. Ahí está el tímpano. Esa membranita es el tímpano. Ah,
Entonces esa membranita también es muy, muy Importante. delgada. Incluso a veces cuando yo pongo, ustedes han visto que cuando vamos al médico aquí afuera nos ponen un foquito. Ajá, correcto. Ajá. ¿Verdad? Eso se llama otoscopio. Eso tiene una luz y yo lo que veo al final del conducto es esta membrana. Hasta ahí Entonces, ven. Hasta ahí ustedes. vemos, ajá, hasta ahí se logra ver a simple vista. Entonces, esa membrana incluso puede llegar a ser transparente. Y yo a veces puedo ver los huesitos que hay detrás. Detrás de esa membrana tenemos 3 huesitos. Tenemos el martillo, el yunque y este chiquitito, el estribo. Ay, bien Esos 3 interesante. están conectados y funcionan como una cadena de péndulo. Entonces, cuando el sonido entra, hace vibrar la membrana timpánica como si fuera un tambor y los huesecitos empiezan a moverse como si fuera un péndulo y se golpean uno al otro. Señálenlos, doctora. Tenemos el martillo, 12 es el estribo. el yunque, Ajá. y el estribo es este. Es el chiquitito. puntito. Ah, el chiquitito, puntito. este. Ah, Estribo, ve, se llama estribo porque Ah, se sí, parece parece al un estribo de un estribo, caballo, qué ajá, interesante. del material que Es usamos un para huesito que va a subirnos al pensar uno que caballo. tenía un huesito adentro del oído. 3, de hecho. Tenemos 3 huesitos. Esa es la cadenita que vibra para transmitir el sonido, ¿verdad? Es una cadenita de huesos. Y luego esa vibración, esa transmisión de ese sonido, lo que hace es, en la parte interna del oído, tenemos el oído interno que está conformado por 2 estructuras. La cóclea, que es el órgano de la audición, y el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio. Ajá. Y esto es hueso también. Adentro tenemos líquido y tenemos unas células que, dependiendo del órgano, nos van a decir cómo está la posición de nuestro cuerpo y es el encargado del equilibrio, y el otro es el encargado de analizar los sonidos para transmitirlos por el nervio para que el cerebro lo escuche. Buenísimo. Doctora, perdón, cuando se hace una infección en el oído, ¿a dónde es que Que se genera. se Se genera? puede, el más común es el que se haga donde tenemos los huesecitos. Eso es una caja completamente cerrada. Al final de esa caja tenemos una trompita. Esta trompita, otro dato curioso, hoy van a aprender un montón Hoy estamos de nombres aprendiendo raros, mucho, sí. se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa, ustedes han puesto atención a veces en la casa, o tal vez ustedes chiquillos, cuando tragamos a veces se escucha algo Ah, como cierto, que sí. sea, es esta que trompa. se mueve. Ajá, es esta trompa. Esta trompa es la encargada de meter aire al oído, o sea que el oído respira. Yo necesito que haya aire para que los huesecitos puedan moverse. Entonces, la infección más frecuente es la infección que se genera en esa área, se llama oído medio. Es muy común en niños. Cuando tenemos gripe, cuando tenemos las glándulas inflamadas o personas que padecen de la nariz, de la adenoides, ¿verdad? Y tiene rinitis y tiene mucho moquillo, Ajá. todas esas estructuras por dentro están conectadas y es esta trompa de Eustaquio la que se ve afectada y por eso se tapan los oídos cuando tenemos gripe. Ay, qué terrible, sí, que además es horrible que se le tapen a uno Ajá, los oídos. pero también pueden haber infecciones en el conducto. Ah. Pueden haber infecciones en el conducto porque rompemos el conducto por querer limpiarnos el oído o porque vamos a piscinas y entonces esta piel que hay dentro del conducto se suaviza mucho, entonces es más propensa a que entren hongos o bacterias dentro del conducto o porque nos sacamos el cerumen, que también es un sistema de protección, entonces también el oído queda como más destapado, destapado, Es que sí, digamos, sí, accesible Siempre a que tendemos entren. a limpiarnos porque no se ve muy bonito. Es que a la gente no le gusta. No, a la y gente no y le en realidad podemos limpiarnos, pero nos vamos a limpiar nada más la parte que está Afuerita. por fuera, ¿sí? Sí. No vamos a introducir ningún hisopo, ninguna prensita, nada que sea más chiquitito que el oído. Menos una que, llave. Perdón, Nada, que una el llave. dedo, ajá, que el dedo, menos una llave, menos una patilla de Yo he lentes. visto con llaves, sí. No, no, Que Sí, se no, yo he ubican. visto de todo. Bueno, yo tuve un paciente que rascándose los oídos con la patilla del lente, pasó alguien, le empujó el codo, Oh. se metió la patilla y se perforó la membrana timpánica. Entonces, todas esas cositas pueden pasar, son accidentes que queremos evitar porque el oído no tiene por qué limpiarse. No hay que limpiarse, que les quede muy claro, sino así por fuerita apenas con el Por dedito, fuerita, con el dedito, pañito, un cuando nos pañito. secamos, o con una franelita o con una servilleta, lo que tengamos a mano. Ajá. ¿Cómo medir, doctora, quién está bien o quién está mal de la audición según la edad? Bueno, es que eso es muy importante. La audición solamente la podemos medir por medio de una audiometría, Ok. haciendo una evaluación auditiva. Hablando específicamente del Día Mundial de la Audición, este es un movimiento que hace muchos años empezó la Organización Mundial de la Salud porque para el 2030 se hizo una estimación que van a haber en el mundo 500 millones de personas con pérdida auditiva discapacitante. No. ¿Ok? Y que los jóvenes Demasiado. van a llegar a ser 1.000 millones de jóvenes con algún problema de audición por el uso de dispositivos electrónicos Dios. por ruido.
¿verdad? Entonces, son datos que son muy preocupantes y por eso tenemos este movimiento para hacer conciencia, para que usted en casa aprenda que el oído también existe, porque se nos olvida, y que la audición la tenemos que conservar. Entonces, a raíz de esto se han venido haciendo movimientos para detectar la pérdida auditiva desde tempranas edades. Cuando nacemos ya hay en muchos países, incluyendo Costa Rica, donde tenemos una ley de tamizaje auditivo neonatal. Eso quiere decir que a todos los bebés que nacen en Costa Rica se les hace un examen auditivo en donde verificamos que el sistema auditivo, hasta las células que les conté que está dentro de la cóclea, el caracolito, estén funcionando correctamente. Entonces, desde bebés ya sabemos si este sistema auditivo está funcionando correctamente para transmitir el sonido. Perfecto. Bueno, ya nos están llegando consultas. Recuerden, 89659310. Aprovechemos hoy la especialista o bien acá en nuestras redes sociales. Bueno, yo nunca me he hecho un examen auditivo. Bueno, pues vamos Nunca. a hacer. Ahora Regañado. de una vez dejamos la cita coordinada. Sí. Regañado. Nunca. ¿Cada cuánto es conveniente? Porque uno nunca le presta atención a esto. Bueno, Bueno, si no, nunca antes se no. la ha hecho, corran y hagan la cita porque, ¿verdad? Deberíamos toca. de hacernos. Ya también, y siguiendo con el mismo tema de las edades en la detección, en las escuelas hay muchos centros educativos que piden como requisito de matrícula hacer una evaluación auditiva, que es una muy buena práctica, porque ya a partir de los 3 años podemos hacer una audiometría. Necesitamos que el niño pueda responder a los estímulos auditivos, es decir, que yo le diga al niño, cuando escucha un sonido usted me levanta la mano o mete un arito en un jueguito o aprieta un botón, ¿verdad? Que me dé una respuesta de que sí está escuchando. Y después de ahí, por lo menos una vez al año, hacernos una evaluación auditiva. Hay lugares, perdón, donde en casas lo así, donde usted escucha que el tele está altísimo, pero altísimo. Llega uno a acostumbrarse Sí. a ese volumen. Claro que sí, hay personas que se acostumbran, ya en las familias incluso hablan fuerte. Son familias que usted dice, pero ¿por qué gritan? En mi familia gritan. Ajá, pero ¿por qué gritan? No Es están cierto. peleando. Y tal vez no tiene problemas auditivos, es No, porque la de costumbre, el tono. costumbre, ajá, exactamente, porque nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a comunicarnos por imitación. Entonces, si mi papá y mi mamá hablan Hablan gritado, fuerte. yo voy a gritar en la casa, qué en el horrible, trabajo y sí, en qué todo lado, vacilón, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, la audiometría va a ser muy importante en este aspecto, precisamente por eso, para identificar a tiempo, porque la pérdida auditiva va avanzando sigilosamente y, entre comillas, silenciosamente, y no nos vamos a dar cuenta hasta hacer un examen. Si hay alguna afectación, algún problema auditivo, ¿puede uno pues corregirlo o nada más se detiene? Depende de la parte del oído en donde se encuentre la lesión. Por ejemplo, si la lesión está en el conducto por una acumulación de cerumen, porque se me hizo una infección o incluso porque se perforó la membrana timpánica, eso se puede llegar a revertir, ya sea con medicamentos o con cirugías. Incluso una perforación, un huequito en la membrana timpánica, se le puede poner un injerto de piel y se interesante. puede tapar, por así decirlo, el huequito. Pero si ya tenemos un problema en las células dentro del oído, estas células que son las encargadas de captar el sonido y de analizar frecuencialmente el sonido, estas células ya una vez que se dañan ya no se regeneran, ya no se revierte Ya no. la lesión, ya no hay medicamentos ni hay cirugía que podamos utilizar, aunque las redes sociales digan lo contrario, ¿verdad? Porque ahora en internet hay mucha información falsa al respecto de eso. Una lesión en las células no se va a revertir. Sí, por acá, doctora, hay consultas de cosas comunes, ¿verdad? Que escuchamos que pasan en los oídos, pero a veces nos acostumbramos a, de decir me quedo, ¿verdad? Ajá. Dice aquí una persona que tiene 65 años que pasa con un chillido en el oído derecho y el otorrino le hizo la audiometría. Dice que le dijo que tenía 30% de pérdida de la audición en ese oído, pero la dio de alta. Dice, no me recetó nada. ¿Qué me recomienda? Es que lo que pasa es que ya 30% de pérdida auditiva ya es una pérdida auditiva significativa, Uy, Dios. ¿verdad? Estamos hablando de que es una pérdida auditiva que puede estar entre leve y moderada y que puede estar afectando incluso la comunicación y para poder entender. Lo que pasa es que hay algunos médicos, lamentablemente, que dicen, bueno, si tiene un oído bueno y tiene solamente el otro dañado, con uno se la juega. No, hombre. Y no, eso no es así. Nosotros tenemos 2 oídos porque el cerebro necesita información de ambos lados para localizar y para discriminar mejor lo que estamos escuchando en diferentes ambientes, específicamente en ambientes ruidosos. Entonces, ese ruidito que escucha es un síntoma, es el cuerpo diciéndole a usted, póngame atención porque tengo un problema de audición. El 90% de los casos en donde una persona escucha ese pi o a veces como grillos o lluvia, eso se llama tinnitus o acúfeno y es el síntoma de la pérdida auditiva. Bien, por acá nos dice una persona de 57 años
que a los 18 le dio sarampión, estuvo internada y con mucha fiebre. El doctor le dijo que se le había reventado el oído derecho. Desde ahí, cada vez que tiene cambios de temperatura, de frío a caliente, viceversa, le empieza un dolor en el oído, le da migraña, amanece con mucho dolor de cabeza y no han podido darle una solución para Claro, ese problema. es que cuando tenemos infecciones y más cuando llegamos hasta el límite de que se genera una perforación timpánica o se revienta el oído, estamos hablando de que ya ahí queda una lesión y el oído queda sensible. Y generalmente queda sensible a cambios de temperatura, pero también a sonidos intensos. Puede ser que esta persona, si se pone un audífono o si está en un ambiente ruidoso, el sonido le vaya a molestar, porque queda como una cicatriz. Entonces, esa cicatriz va a ser más sensible a estos cambios de sonido y de temperatura. Sí, doctora, en el caso, digamos, de las edades, digamos, en los chicos, en la gente joven, en el adulto, pero uno tiende a normalizar que el adulto mayor tenga pérdida auditiva. Correcto. ¿Eso está bien, está mal, es común? Está mal, o sea, no está bien tener pérdida auditiva. No importa la edad. No importa la edad, o sea, sí sabemos que hay factores que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a exponer y que, por ejemplo, hay medicamentos que pueden generar una pérdida auditiva, pero también hay condiciones que podrían acelerar este deterioro y el más común es la exposición a sonidos intensos. Estamos expuestos a sonidos intensos, no más usted saliendo de la casa o incluso en la casa con el televisor, con dispositivos electrónicos o porque vivimos rodeados de calle con muchísimo tránsito. Entonces el sonido forma parte de nuestras vidas, pero si nosotros somos conscientes de eso, podemos llegar a ser adultos mayores con una audición conservada y ese es el objetivo de estos espacios informativos para que todos en casa tomen conciencia de la importancia del cuidado de la audición y que podemos hacer cositas básicas en casa como bajarle el volumen al televisor o no escuchar con los audífonos durante tantas horas al día y bajarle también el volumen y proteger la audición en sonido cuando estamos en ambientes con sonidos intensos, siempre ponernos tapones auditivos. Imagínense como quedamos aquí con el arreglo del banco. Sí, yo me acuerdo de ¿Se eso. acuerda, Yo me doctora? acuerdo Sí, de eso. terminaba Sí. uno, Era terrible. Sí, claro, somos una ciudad Pobrecitos en los otros crecimiento. oídos. Ajá. o Y sea, uno le ponía volumen al audífono para oír, para al oír, invitado. claro. era terrible. Y eso lo hacen también en el trabajo. Terrible. Personas que se ponen audífonos y le ponen volumen para aislarse, para Claro, concentrarse. Hay personas claro. que no conciben la idea de trabajar sin música Ajá. o sin sonido o de estudiar sin sonido o Cierto, sin eso música, sí es ¿verdad? cierto, Entonces, doctora, qué daño. el sonido a nosotros nos puede tranquilizar, nos puede relajar, pero también lo utilizamos como sistema de aislamiento y eso, si no somos conscientes del volumen al que nos exponemos durante el día, puede llegar a dejar secuelas a largo plazo. Bien, acá nos dicen que le duelen mucho los oídos cuando se sube a un avión. ¿Que por qué y qué puede hacer? Eso es por la trompa de Eustaquio. ¿Se acuerda que era la Ajá, trompa de el conducto. Eustaquio? El tubito que ventila el oído, Ajá. que estábamos viendo hace un ratito. Nosotros en condiciones normales aquí estamos a un nivel atmosférico, pero por ejemplo, si yo ahorita agarro el carro y me voy para Guanacaste, voy a bajar el nivel atmosférico y dependiendo de la velocidad a la que eso suceda, el oído no va a ser capaz de equiparar el aire de afuera con el aire de adentro del Ya. oído. Ese es el trabajo de la trompa de Eustaquio, por eso la trompa de Eustaquio se abre y se cierra constantemente para equiparar el aire. Lo mismo pasa cuando vamos en un avión. Cuando vamos en un avión, el avión sube rapidísimo a una altitud, ¿verdad?, específica o baja rapidísimo también cuando ya vamos a aterrizar. Y esos cambios constantes de altura son cambios atmosféricos que van a afectar la ventilación en el oído. ¿Qué podemos hacer para aliviarlo? Mover la mandíbula, bostezar grande, grande, o tragar, tomar agua o masticar chicle. El movimiento de la mandíbula va a hacer que la trompa de Eustaquio se abra y se cierre más constantemente, con más frecuencia y va a hacer que entre y salga el aire. Como que bombea. Por eso es como cuando, que cuando bombea. uno traga, como que se siente que se le destapa. Exacto, Sí, se cuando destapa. bosteza, doctora. ¿Qué Cuando no uno bosteza. vamos a hacer? Tapar la nariz y meter aire dentro. Porque se Ok. puede perforar la membrana timpánica. ¿Se puede Entonces, perforar? Sí, se puede Oh, perforar, por entonces Dios. mejor no lo hacemos. Así como cuando uno estornuda y quiere retener. Uy, sí, eso es malo. malísimo, eso es Oigan, malísimo. eso es malo, no retengan los Bueno, las estornudos. abuelitas le decían a uno, no se tape la nariz porque se le Se le revientan revientan los los oídos. pulmones. Ajá. A mí me decía que se me reventaban los pulmones, pero A ver. sí es malo porque Sí. usted siente, ¿verdad? Donde estornuda y retiene el aire, es feo. Exactamente. Dice Hendrik que sí es cierto que
el balance de la persona está en el oído. Correcto, lo estábamos mencionando al principio, tenemos un órgano dentro del oído que tiene diferentes estructuras, incluso tiene unos canales y está lleno de líquido. Entonces, para que ustedes me entiendan, en la casa es como si nosotros agarráramos una botella con agua y le metiéramos arena. Entonces, conforme nosotros movemos esa agüita en esa botella, la arena se va a estar moviendo y esas son las células que tenemos dentro del oído que le mandan la información al cerebro. Por ejemplo, ustedes pueden cerrar ahorita los ojos y me pueden describir en qué posición está su cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Igual pasa en la casa, si yo cierro los ojos y yo estoy acostada, yo puedo decir si estoy boca arriba, si estoy boca abajo, o incluso si vamos en un carro, yo sin ver puedo saber si voy para adelante o si voy para atrás, o en un ascensor, cierro los ojos y yo puedo saber si voy para arriba o si voy para abajo. Ese es el oído mandando la información de esas celulitas que están ahí flotando en ese líquido y que le mandan la información al cerebro para saber cómo está la posición del cuerpo y en qué movimiento estamos. Es impresionante, ¿verdad? Toda la función que tiene, es maravilloso. Sí. Acá, doctora, ahí ya se nos va el tiempo, pero por ejemplo, hay personas que ponen, por ejemplo, que les duelen mucho los oídos a menudo con los cambios de Que les temperatura, pican. Sí. ¿verdad? Que les pican. Aquí una persona dice que, por ejemplo, padece de tinnitus, que he escuchado que El es muy común, tinnitus, sí. ¿verdad? Y que pasó por una infección de oídos. Y que desde ahí a veces siente que además de no escuchar, no entiende muy bien lo que dice la gente. Eso es muy importante porque cuando nosotros escuchamos se hacen dos procesos, el proceso de transmitir el sonido y detectar la ausencia o presencia de sonido, pero también el cerebro tiene que aprender a analizar y procesar qué es La lo que estamos información, escuchando. Entonces hay personas que dependiendo de las lesiones que han tenido a lo largo de la vida puede ser que detecten el sonido, pero a nivel de células o de nervio, el nervio algo le pasó, se inflamó y quedó con alguna lesión o se rompió o hay algo por ahí que no nos está ayudando a transmitir bien la información, entonces el cerebro malinterpreta lo que está escuchando. Ahí Y ya para ir finalizando, nos decían que si como está el equilibrio en el oído, si los mareos tienen que ver con el oído. Tienen que ver con el oído, también tienen que ver con otras estructuras del cerebro y de la vista, ¿verdad? Pero en el oído está el órgano que se encarga de mandar esa información al cerebro. Importantísimo para todas las personas que nos han preguntado, Mau, de montones de casos de situaciones distintas. Es importante, primero, valorarse, hacer la audiometría, revisarse y que la doctora le pueda indicar por dónde va el asunto, cómo puede enfocar su tratamiento. Ahí la doctora traía un audifonito que es diminuto, ¿verdad? Chirrisquitico para que la gente para sepa. que la gente sepa cómo es el audífono. Es que es súper, súper chiquitito. Es demasiado pequeño, ya no es como los de antes, ¿verdad? No, Vean, ni se nota casi. Son tecnológicos, ahora incluso no solamente se habla de escuchar bien, sino de tener una experiencia auditiva. Exacto. Entonces, el audífono, al ser un dispositivo electrónico, se conecta al celular, hace streaming de audio, podemos ver videos y los escucha en el audífono, le entra una llamada, lo escucha en el audífono. Entonces, incluso también, que esa es una de las cosas que a veces sufren las personas con pérdida auditiva, que evitan hablar por teléfono. Ahora los audífonos se conectan al teléfono, al celular, y podemos escuchar muchísimo mejor las llamadas telefónicas. ¿No? Y se ve más un audífono que uno usa para escuchar música que bueno, yo tengo una frase que a mí me encanta decir, que se nota más la pérdida auditiva que el audífono. Es impresionante. Se nota más el estar conversando y estar, ¿qué? ¿Cómo? Sí. O que el audífono. audífono. Eso es cero perceptible. Una persona se pone eso y no se nota. Entonces no tengan miedo, es súper fácil de usar. La tecnología está para ayudar, no para complicar. Exactamente. Y escuchar mejor le va a mejorar muchísimo también la calidad de vida. La calidad de vida, que yo creo que eso es indispensable. Recuerden, 3 de marzo, ayer fue el Día Mundial de la Audición, y aquí queremos hacer conciencia para que usted se revise, se chequee, no se quede con la duda. Mire, es que me dijeron, pero no me dijeron. Vaya donde la doctora de una vez a que ella le haga el examen, y ahora sí usted tiene una referencia profesional de qué hacer con su padecimiento y cómo tratarlo de la mejor manera. Por eso le recomendamos a la doctora, se me olvidó, doctora, espérese. Silvia. Silvia Bonilla. Estaba como más Silvia Bonilla. La memoria auditiva le falló. La memoria auditiva y de todo me falló. La doctora Silvia Bonilla, ella es máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Es que, Mauricio, me estás concentrando. Oiga, yo Aquí ni estoy hablando, yo estoy escuchando a la doctora. Aquí la tiene, los datos para que usted la contacte a ella y pueda además hacerse un chequeo y dirigir ya de manera profesional su padecimiento. No se quede con la idea de que eso es normal, no, señor. Vaya y se atiende en la Clínica Auditiva Audinsa, que hay en varios lugares. Ya le vamos a decir en dónde, pero antes vamos a dar los números. Ahí están los números en pantalla: 4000-1126, 4000-1126, o bien
al 8747-2662. 8747-2662, también en Facebook como Clínica Auditiva Audinsa o bien en Instagram, ahí pueden seguirlos como @Audinsa. Doctora, están en Heredia, frente al Hospital Nuevo Heredia, bueno, que ya es el único, ¿verdad? El Ajá. Hospital de Heredia, en San José, en Barrio Aranjuez, diagonal al Calderón Guardia, y en Momentum Escazú. Buenísimo, para que entonces busquen la cita en el lugar que mejor les sirva. El mejor que le aborda todas corresponde, las horas. sí. Muy Hay bien. que sacar cita. Hay que Vamos a sacar cita. Yo voy a la de Heredia. Sí, Sí. Está bien. Nos Qué buen vamos a la camino. Heredia. ¿Usted le va a la Heredia? Sí, después paso a su casa a tomar Por unas cafecito. alitas. ¡Ay, Sí. qué rico! ¡Qué Si rico! quiere, doctora, Ah, ve, ya la me invitaron. esperamos. y todo. Sí. El día de su Súper, cumpleaños, súper. vamos. Ay, sí, el excelente. jueves, ¿verdad? Sí. Ay, ve, feliz cumpleaños Ya casi. por adelantado. Muchas gracias, Qué muchas dichosa, gracias. qué Jueves, sí, cumpleaños. jueves, sí, Muy sí, bien, sí. muchas bendiciones. Bueno, nos vamos Muchas porque, gracias. Mao, hay Gracias mucha a usted. información. Sí, tenemos mucha información, pero recuerden que si hay alguna actividad en su comunidad, alguna feria de empleo, algún retiro, un taller, bueno, háganos llegar la información a ese correo que está ahí en pantalla, msandino@radiofides.co.cr. Todos los viernes tenemos aquí la agenda. La agenda semanal, aquí la actualizamos constantemente, así que toda la información que quiera usted hacer resaltar y sobresalir y anunciar a ese correíto y con mucho gusto acá se la anunciamos. Así es, ya venimos porque vamos a hablar de parejas, vamos a hablar de la cuaresma, en fin, tenemos mucho para compartir después de la pausa.